Características de los instrumentos de medición eléctricos. Galvanómetro. Instrumento capaz de revelar y medir la intensidad de una corriente eléctrica mediante la acción producida por un campo magnético fijo sobre un electroimán móvil recorrido por la corriente que se mide. Entre las líneas de flujo magnético de un imán permanente, convenientemente conformadas, se sitúa un cilindro de hierro dejando entre este y el imán un entrehierro cilíndrico. En esta región el campo magnético sigue un comportamiento de simetría radial. Durante el paso de la corriente, los lados verticales de la bobina móvil están sometidos a un par de fuerzas cuyo momento es proporcional a la intensidad de la corriente. Bajo la acción de este par, el bastidor gira y la torsión del hilo de suspensión da lugar a un par antagonista de momento proporcional al ángulo de rotación. Cuando se añade al galvanómetro una escala graduada y una calibración adecuada, se obtiene un amperímetro, instrumento que lee la corriente eléctrica en amperios. D'Arsonval es el responsable de la invención del amperímetro de corriente continua. Los galvanómetros convencionales no pueden utilizarse para medir corrientes alternas, porque las oscilaciones de la corriente producirían una inclinación en las dos direcciones. Electrodinamómetros. Una variante del galvanómetro que puede utilizarse para medir corrientes alternas mediante una inclinación electromagnética. Este medidor contiene una bobina fija situada en serie con una bobina móvil, que se utiliza en lugar del imán permanente del galvanómetro. Medidores de aleta de hierro. Otro tipo de medidor electromagnético es el medidor de aleta de hierro o de hierro dulce. Este dispositivo utiliza dos aletas de hierro dulce, una fija y otra móvil, colocadas entre los polos de una bobina cilíndrica y larga por la que pasa la corriente que se quiere medir. La corriente induce una fuerza magnética en las dos aletas, provocando la misma inclinación, con independencia de la dirección de la corriente. Derivador shunt. Un shunt es un trayecto de baja resistencia conectado en paralelo con el medidor. El shunt permite que una fracción específica de la corriente que pasa por la rama del circuito rodee el movimiento del medidor. Si se sabe con exactitud cómo se divide la corriente, la fracción de esta que pasa por el medidor puede indicar la corriente total que pasa por la rama en la que se conecta el medidor. El derivador shunt es un circuito lateral que desvía el paso de la corriente y protege a la bobina del galvanómetro, de tal manera que una cantidad proporcional de corriente pasa por el circuito de medición del galvanómetro. Los amperímetros electromecánicos industriales y de laboratorio se emplean para medir corrientes desde 1 microamperio, 1x10, 6A, hasta varios cientos de amperes. Aquí es donde se necesita el derivador shunt. El medidor de D'Arsonval se emplea en la mayoría de los amperímetros de CD como detector de corriente. Los medidores típicos para banco de laboratorio tienen exactitudes de aproximadamente 1% del valor de la escala completa debido a las inexactitudes del movimiento del medidor. Por lo general, los shunts están montados dentro del instrumento en medidores que pueden medir hasta 50A. Los amperímetros para rangos mayores emplean shunts externos de alta corriente fabricados con materiales especiales que mantienen su estabilidad, resistencia constante, en un amplio rango de temperaturas. Instrumentos de inducción. Son todos los instrumentos electromecánicos que funcionan por medio de acoplamientos inductivos, bobinas o transformadores, para evaluar el valor de la variable medida. Elementos electromecánicos. Los elementos electromecánicos de presión utilizan un elemento mecánico elástico combinado con transductor eléctrico que genera la señal eléctrica correspondiente. El elemento mecánico consiste en un elemento Bourdon, espiral, hélice, diafragma, fuelle, o una combinación de los mismos que, a través de un sistema de palancas convierte la presión en una fuerza o en un desplazamiento mecánico. Los elementos electromecánicos de presión se clasifican según el principio de funcionamiento en los siguientes tipos. Transmisores electrónicos de equilibrio de fuerzas. Resistivos. Magnéticos. Capacitivos. Extensométricos. Piezoeléctricos. Transductores resistivos. Constituyen uno de los transmisores eléctricos más sencillos. Consiste en un elemento elástico, tubo Bourdon o cápsula, que varía la resistencia óhmica de un potenciómetro en función de la presión. El potenciómetro puede adoptar la forma de un solo hilo continuo o bien estar arrollado en una bobina siguiendo un valor lineal o no de resistencia. Transductores mecánicos de fuelle y de diafragma. Trabajan de forma diferencial entre la presión atmosférica y la de proceso. Pueden estar compensados con relación a la presión atmosférica y calibrados en unidades absolutas.
Instrumentos tipo rectificador. Rectificador. Componente no lineal de un circuito que permite que fluya más corriente en un sentido que en otro. El uso más común del rectificador consiste en transformas corriente alterna, K, en corriente directa, CD. Diodo. Conjunto de dos placas polarizadas de material semiconductor, que dejan pasar la corriente cuando su polarización coincide con la polarización del diodo, y evita el paso en el caso contrario. Por su atención, muchas gracias.